El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? ¿Cómo están? Yo soy Jimena Bravo y el día de hoy tenemos un gran episodio de Oye Cracks. Por supuesto, también tenemos a un gran invitado que nos hablará de un tema bastante particular que creo que no hemos tocado en estos episodios de Oye Cracks. Él nos hablará de un arte y ciencia que es el arte de la venta. Y no de cualquier producto ni de cualquier servicio. Estamos hablando de la venta de aire acondicionado, calefacción, ventilación, es decir, HVAC por sus siglas en inglés. Y el día de hoy está con nosotros Gitze Massina, quien es director ejecutivo de Hardy Latam. ¿Cómo estás, Gitze? Es un gusto que el día de hoy nos acompañes aquí en Oye Cracks. Para mí un placer, hombre, mi primer podcast en español. Imagínate, el director de América Latina y que no haga nada en español. Así que le agradezco al Economista y a ti que nos tengan aquí en el día de hoy para compartir ideas sobre la ciencia de la venta. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Gitze, por escoger aquí al Economista para hablar de todos estos temas tan importantes que también aquí en América Latina. Y para comenzar este podcast, me encantaría que primero nos contaras y nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es tú, Gitze? ¿Qué es Hardy? ¿Y qué hace Hardy, Gitze? ¿Cómo no? Pues fíjate, yo empecé como ingeniero industrial. Y digo empecé porque la gente se va a encontrar raro que un ingeniero industrial después se mete en ventas. Entonces, como todo ingeniero industrial, pues trabajé en fábricas y obviamente no me gustaban mucho los vendedores, porque los vendedores siempre te pedían cosas al último momento. Tenemos una orden urgente, hay que trabajar overtime, hay que trabajar el domingo, tienes que resolver eso. Y tú decías, esta gente no hace nada y uno tiene que matarse para resolver el problema. Obviamente después uno aprende que si no fuera por los vendedores, nadie comiera en la compañía. Pero esa es la visión que uno tiene cuando es eminentemente ingeniero industrial. En ese momento yo estaba haciendo una maestría y eso me permitió entrar al mundo de la consultoría. Cuando yo llego a la consultoría, pues yo digo, bueno, aquí ahora viene la gente donde mí y yo le daré consejos. Pero mi jefe me dice, bueno, pero primero hay que vender. Hay que vender la consultoría. Y ahí cambia un poco toda mi visión. Y digo, bueno, pero es que yo no sé vender incluso. No me gusta vender. Creo que todos los vendedores deberían estar muertos. Y él me dice, no te creas. Es importante que cambie tu visión. Y me enviaron a un entrenamiento a IBM, lo cual cambió mi visión porque era el proceso de la venta. Lo cual me comienza a dar una idea de que la venta no es un arte, sino que tiene una serie de pasos que hay que seguir. Y así, tratando de entrar a través de la consultoría, me cambió la vida el mundo de las ventas y es lo que la mayoría de nuestros socios nos piden que los ayudemos, aunque hacemos muchas más cosas en Hardy, obviamente. Ok, excelente. Y por ejemplo, desde tu llegada precisamente a Hardy Latam, tú tenías ya una visión que había cambiado, ¿no? Tenías esta visión de que justo, ¿no? La venta era toda una ciencia y todo un proceso, ¿no? Que no era cualquier cosa. Entonces me encantaría que nos comentaras aquí a nuestra audiencia qué herramientas implementaste, sobre todo para cambiar esta mentalidad tan tradicional de la venta, ¿no? Sobre todo basado en los precios. ¿Cómo hiciste este cambio? Sí, bueno, yo quiero que todo el mundo esté claro. Ese cambio todavía no se ha logrado, estamos en el proceso. Hay varias compañías que lo han podido implementar y lo hemos ayudado a que se haga y te voy a dar algunos ejemplos de eso. Pero estamos todavía en proceso. Ahora, hemos usado dos técnicas en específico. La primera, llevar a los diferentes distribuidores y fabricantes de nuestra industria a que vean cómo trabajan los mejores de la industria en Estados Unidos. Porque el mayor problema para cambiar nuestra industria es el éxito. Yo voy a repetir eso. El mayor problema para cambiar la industria es el éxito. ¿Y por qué el éxito? Porque tu éxito pasado es el peor enemigo de tu éxito futuro. Imagínate que alguien que tiene 50 años, que le está yendo muy bien, gana millones de dólares, tú vienes y le dices, lo que pasa es que ustedes no saben vender, ustedes están vendiendo en base a precio. Hay otra metodología mejor. Y yo dice, pero ¿quién eres tú para decirme esto? Entonces, le dice, bueno, tranquilo, vamos a Estados Unidos y vamos a ver a un distribuidor que vende 500 millones de dólares. ¿Cómo?
Sí, 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 vamos a verlo. Y entonces hablan con ese distribuidor y le dicen, oye, ¿cómo tú haces tal y tal cosa en la venta? Y ese distribuidor le explica y le dice, ¿y tú cómo lo haces? Y le dice de esta manera, ah, sí, hace 30 años nosotros lo hacíamos así y por eso lo cambiamos a este método y nos va mucho mejor. Entonces, ahí comienzan estos dueños de empresas que han sido muy exitosos a escuchar. Entonces, esa es una de las técnicas que más hemos utilizado. Pero la segunda y probablemente la que más nos ha dado éxito es el cambio de la venta proactiva. O sea, el mismo cliente siempre te sigue comprando. El fabricante le vende al mismo distribuidor constantemente. El distribuidor le vende constantemente a sus contratistas, pero sus contratistas no le venden constantemente al cliente final, porque el mall que instala un aire acondicionado no vuelva a instalarlo por los próximos 10 o 15 años. Entonces, hay que entender primero... No es algo de todos los días, exacto. Exactamente, no es algo de todos los días. Entonces hay que entender la diferencia entre vender bienes raíces y vender productos recurrentes. Y si tú no entiendes eso, que es parte de la ciencia, vas a copiar el método incorrecto de venta. Entonces, al implementar métodos proactivos de venta, donde nosotros somos los que contactamos al cliente versus esperar que el cliente venga a la tienda, el cliente te llame por teléfono. Si tú haces ese cambio, inmediatamente vas a ver una mejoría. Pero ese cambio, de nuevo, como es ciencia, hay que hacerlo con la cantidad de clientes adecuados, el tipo de clientes adecuado, el entrenamiento adecuado con el vendedor. Y ahí es que está toda la ciencia de la metodología. ¿Te contesté tu pregunta? No, por supuesto, ¿no? Y me encanta también esta filosofía de escuchar, ¿no? De escuchar y aprender de los mejores y decir, este camino no es el correcto, ¿no? Tenemos que voltear a ver a otras instancias y entender que también, pues no todos los productos o servicios se venden de la misma manera, no necesitan las mismas estrategias y por supuesto que cada producto y cada servicio es una ciencia. Entonces, también me gustaría que me contestaras y que nos hablaras un poquito también de cuál es el principal problema que veías tú o desventaja, ¿no? De seguir por este camino, ¿no? ¿Para dónde crees que hubiera caído la industria si seguíamos por ese mismo rumbo, digamos? Bueno, de nuevo, quiero ser totalmente sincero y lamentablemente la industria sigue por ese camino. Hay algunos que han ido cambiando, pero te voy a sorprender con mis respuestas donde la principal preocupación es el cliente. Ok. El cliente es quien más sufre cuando tenemos una industria que se preocupa eminentemente de ser el más barato. Y te voy a dar un ejemplo mexicano. En Guadalajara iba a abrir, del verbo no llegó a abrir, iba a abrir un restaurante con un chef muy famoso que ha invertido mucho dinero en la apertura de este restaurante, muebles muy chéveres, una decoración muy cara, etc. Sin embargo, cuando llegó el momento de la campana de extracción de todo el humo y la grasa de la cocina, este chef se encontró muy caro el sistema que cumple con todas las normas de los restaurantes. Él dice, bueno, si eso es una campana que lo que hace es que se lleva todo el humo. Y obviamente se encontró con un técnico que le dijo, no, yo te lo instalo solamente con ductería, le doy la forma de una campana y por ahí salen todos los humos. Y se fue con lo más barato. Mientras estaba haciendo las pruebas de la cocina, el restaurante entero se incendió. Los sueños, el dinero, el ahorro, toda esa gente que iba a disfrutar de esa comida se fue por las nubes porque se fueron por lo más barato. Entonces, lo barato sale caro, dirían por ahí. No solamente sale caro, sino que el chef sabe de hacer comida, no sabe de ductería, no sabe de extracción. Y entonces, ¿de quién es la culpa? De aquel que le fue a dar una solución más barata cuando se supone que él es el que sabe cuál es el sistema que se debe instalar. Entonces, la primera víctima de todo lo que nos pasa en nuestra industria
al tratar de solamente irnos por precio es el cliente. Muchos hoteles que tienen el deseo de instalaciones muy buenas, tener un buen aire acondicionado, que la gente nos visite, principalmente en el sur de México o en el Pacífico de México. ¿Qué pasa? Su trabajo no es ahorrarse $5,000 en la instalación de un aire acondicionado. Su trabajo es tener las habitaciones disponibles el 100% del tiempo para que aquel que reservó pueda quedarse a gusto en ese hotel. Si se ahorra esos $5,000 porque hay otro sistema que alguien le cotizó más barato, pero le cuesta 10, 20, 30% más en electricidad, porque ese costo él no lo está viendo, él solamente está viendo el precio de compra, pero no el costo de operación. Entonces, de nuevo, el cliente es quien sufre. Y el segundo punto que quiero, y es el más obvio, pero no quise empezar por el más obvio, obviamente. El segundo punto es, señores, más de 2,000 técnicos quiebran en México todos los años. Nosotros tenemos estadísticas de técnicos que cotizan un precio, pero cuando suman todos los costos que ellos no están sumando, pierden alrededor de un 20%. Entonces, si ellos cotizan con un margen de un 15 y pierden 20, están perdiendo un 5 de un proyecto de muchos millones de dólares. Entonces, esa es la razón de que muchos quiebran. Y por eso, Hardy está tratando de ayudar al contratista, que no es nuestro miembro, no es nuestro socio en la asociación. Nuestros socios son los fabricantes y los distribuidores, pero si no ayudamos al contratista a que sepa determinar costos, a que sepa vender profesionalmente, pues no estamos en nada. Y por eso en octubre, y aprovecho el medio de ustedes, en octubre 22 y 23 vamos a tener en nuestra convención cómo puedes determinar esto para que no quiebren tantos contratistas y el mercado se vea mermado cuando necesitamos más profesionales que sepan hacer las cosas bien. No sé si con eso contesté tu pregunta. No, por supuesto, y creo que me resuelves también muchísimo esta parte de proactividad, ¿no? También, o sea, como dices, darle toda esta información para que ellos puedan también, pues, saber cómo vender, cómo, o sea, como dices, los costos, toda la producción que implica, ¿no? Este tipo de servicios, ¿no? Y también que es muy importante como resaltar la parte de que aire acondicionado no estamos hablando solamente del que está en nuestras casas, ¿no? Sino también de donde está nuestro trabajo, donde estamos invirtiendo, ¿no? Todo este dinero con estos casos que nos platicas, ¿no? Y precisamente, regresando un poquito a esto, ¿tú cómo ves el panorama de todo esto aquí en México? Mira, México es el mercado más grande hispanoparlante del mundo y hay mucha gente que en México no se da cuenta de eso. México tiene en sus manos el futuro de la lengua española. España está minorizando en cuanto a población cada año y México está creciendo. Entonces México tiene una responsabilidad con todo Hispanoamérica y todo el mundo hispanoparlante, que es importante que México comience a darse cuenta. Y asimismo, México tiene ahora la responsabilidad de ser el principal socio de Estados Unidos. Ya no es China, ahora es México. Y México va a seguir creciendo a esos niveles. Y por ende, México no tiene de otra que profesionalizarse. Yo voy a repetir eso. México no tiene de otra que profesionalizarse. Y para eso debemos hacer dos cosas. No solamente estudiar, aprender y hacer las cosas como realmente son las mejores prácticas, que es todo lo que nosotros hacemos en Hardy. Estudiamos cuáles son las mejores prácticas de negocio, no técnicas. Estamos en una industria técnica, pero nuestro trabajo es cómo ganar más dinero, cómo vender mejor, cómo hacer mejor marketing, cómo manejar inventario, cómo manejar precios. Eso, hay una ciencia de todo eso. Entonces, México tiene esa responsabilidad de mejorar a sus profesionales. Para eso, tenemos también que ayudar a esa juventud que sale de universidades que no son las principales de México, pero que tienen hambre, que tienen deseo, que tienen muchas ganas de aprender, que no saben inglés y necesitan esa herramienta. Imagínate tú ser el principal socio comercial de Estados Unidos y no hablar inglés.
Entonces, nosotros nos hemos asociado con Inroads, que es otra asociación que está ayudando a la juventud para mejorar a esos profesionales que no tienen la dicha de salir de las mejores universidades. Al mismo tiempo, tenemos que ayudar a la mujer. 67% de los profesionales que salen de las universidades son mujeres. Entonces, una industria que no está reclutando constantemente más mujeres se va a quedar sin cerebro, porque la mayoría de la gente que se está graduando de la universidad son mujeres. Entonces, todo eso es responsabilidad de todos en nuestra sociedad. México viene punta de lanza y tiene mucha responsabilidad en que esto cambie. Nosotros, pues, estamos allí no solamente para informar, sino para dar un ejemplo y ayudar a que eso suceda. Y esas son las cosas que yo veo que están sucediendo y van a seguir sucediendo en México. Un potencial increíble. Si no tienes trabajo en México, si no tienes el mejor trabajo, busca la manera de profesionalizarte. Necesitamos todos los cerebros que podamos, no solamente en México, en toda América Latina. ¿Contesté con eso tu pregunta? No, completamente, y estoy totalmente de acuerdo con esta parte. No creo que, por ejemplo, todo esto de nearshoring ha venido a darnos una gran oportunidad a México, pero si México no está preparado, ¿cómo tomamos esas oportunidades? ¿No? Sobre todo, como dices, mujeres, estudiantes que tienen todas las ganas de salir y de crecer, no solamente en esta industria, en todas las industrias, pero que justo no han tenido estas oportunidades. Qué padre que Hardy Latam esté buscando también estas formas de crear oportunidades, relaciones con todos estos sectores de la población que realmente los quieren, ¿no? Y bueno, regresando también, para no salirnos un poquito del tema, me encantaría que también nos hablaras un poquito nos has mencionado que aún no se ha logrado como este cambio total, ¿no? en la industria. ¿Cuál o cómo crees que serían los principales retos o los próximos desafíos a los que te enfrentes, ¿no? No solamente cambiar esta mentalidad de tipo de venta, sino también, pues sí, ¿qué misión para cambiar los hábitos crees que serían los principales a las que te enfrentarías el día de hoy, sobre todo en el canal de distribución de HVAC en Latinoamérica? Tú sabes que la gran ventaja que nosotros tenemos ahora versus cuando empezamos es que ya hay mucha gente que ha tenido éxito. Y la otra gran ventaja es que no todos están en México. Entonces, a un mexicano se le haría muy difícil hablar con su competencia, aunque esté en otro lugar del país, y decirle, nosotros hicimos tal y tal y tal cosa y conseguimos que nuestras ventas aumentaran un 50%. Entonces, esa es la ventaja que ahora tenemos, donde tenemos Guatemala como un ejemplo de implementación de la venta proactiva telefónica, donde empezaron con uno, y yo siempre digo, vamos a empezar con uno y tú vas a ver qué pasa. Empezaron con uno y esa chica llegó a $85,000 mensuales en venta. Ahora tienen 3. Abrieron en otra de sus oficinas en El Salvador, también van por 3. Tenemos gente en Ecuador, en México, en diferentes estados. Tenemos también el mismo ejemplo, donde empezaron con 1 y ahora van por 5. Y entonces tú tienes compañías que están consiguiendo 2, 3, 4, 5 millones de dólares adicionales en ventas con gente que no existía, que no estaba en la compañía, y están consiguiendo ese volumen adicional de lo que se vendía anteriormente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que tu competencia te arrope? Vas a ver, oye, si otro lo hizo, los mexicanos van a decir, si otro en Veracruz lo hizo, otro en Monterrey lo hizo, otro en el sur lo hizo, en el norte lo hizo, pues ¿por qué no yo? Si otro lo hizo en Guatemala, si otro lo hizo en El Salvador, si otro lo hizo en Ecuador, ¿por qué no yo? Y eso es lo que está haciendo que ese cambio comience a tomar un poco de la velocidad de la bola de nieve. Toda bola de nieve comienza muy pequeña, casi nada sucede, pero ya cuando va en la mitad de la montaña, la cosa comienza a tomar una velocidad mayor. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros no nos preocupamos de cuáles son los problemas. Nuestro trabajo es trabajar, esforzarnos, ayudar a quien nos pide ayuda, publicar nuestro libro, ¿verdad? Mucha gente nos lo pidió. Lo hicimos en inglés primero, lo estamos ya terminando en español porque ya mucha gente nos lo pidió en español. Pero si podemos dar todas estas herramientas,
seguramente vamos a conseguir ese cambio mucho más rápido. Y eso es lo que vamos por eso, y eso es lo que queremos lograr, y estoy seguro que eso va a suceder. Si tú trabajas, si tú eres tenaz, las cosas suceden, sin duda. Ok, me encanta esa filosofía. Me acuerdo también a alguien que en algún momento me dijo, ese uno, o sea, comenzar primero con una persona es como aventar una piedra al agua. O sea, esa piedrita tan pequeñita puede mover las olas y que poco a poco vayan incrementando. Entonces eso me encanta también. Y finalmente, me encantaría que para ir cerrando un poquito este podcast y esta conversación, nos contaras, desde un inicio nos mencionabas que para ti la venta es una ciencia. Háblame de por qué un poquito más a profundidad de esto. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que están, por ejemplo, en toda esta industria vendiendo? Háblame más al respecto, por favor. Sí, obviamente, la gran ventaja de primero es creer. Porque si tú crees que no es una ciencia, entonces tú dices, no vale la pena estudiar, no vale la pena analizar, no vale la pena solamente ir tratando cosas a ver qué pasa. Y es lo que pasa con la mayoría de los vendedores. Si tú le preguntas a un vendedor, ¿hace cuánto tiempo leíste un libro de venta? Nunca. Ajá. Hace 10 años, hace 5 años. Entonces, es imposible que puedas mejorar si nunca estás aprendiendo, buscando más. Entonces, primero empieza y puedes aprender de todo, ¿no? Que creo que también es muy importante. Puedes aprender, pero aprender es mucho más fácil si es una ciencia, si es algo que puedes repetir, si es un proceso. Entonces, ¿por qué es una ciencia? Bueno, porque el principio de Pareto se cumple en la venta recurrente. Y el que no sepa, el principio de Pareto es básicamente el 80-20, donde el 20% de tus clientes representan el 80% de tu venta. Entonces tú tienes que ir analizando a quiénes son los clientes que tú debes dedicarle tu tiempo. Porque para poder ser proactivo, o sea, para que tú seas que contactas al cliente, tú tienes que tomar la rienda de una cantidad menor de clientes. Porque si le quieres vender a 500 personas, en el momento en que vayas a tomar el teléfono para llamar, te va a estar llamando uno de los 500 muchas veces para pedir tu precio, para decirte que algo está mal, y te va a sacar la atención. Entonces tienes que reducir tu enfoque. Y reducir el enfoque es algo que la mayoría de los vendedores va a decir, ¿cómo? Eso no tiene sentido. Mientras más clientes tenga, mejor. Más oportunidades. Ajá. En venta recurrente no es así. En ventas de bienes raíces, en ventas de software, en ventas de una vez en 5, 10, 15, 30 años, es cierto, mientras más clientes mejor. Pero en ventas recurrentes no es así, porque son los mismos clientes que tú tienes que ir atendiendo más. Entonces, el principio de Pareto se cumple, por lo tanto, ahí comienza la ciencia. Lo otro es estadísticas. Las estadísticas te van demostrando que tienes mayor probabilidad de conseguir algo si lo haces de una manera versus si lo haces de otra manera. A nivel de psicología, la psicología es una ciencia, pero es una ciencia que está en progreso constantemente. Se descubren cosas nuevas constantemente. Y tú tienes que utilizar información de la psicología para la venta. Y por ende, no es vender el que más habla. El que mejor vende es el que mejor pregunta para conseguir información. Porque la ciencia te dice, a nadie le gusta que le vendan. ¿Te gusta que te vendan? ¿Te gusta a ti? Cuando tú vas a una tienda y te vas a comprar un vestido y te dicen, señorita, ¿la puedo ayudar en algo? Huyes de ahí. No. No, estoy viendo. Sí. Esa es nuestra respuesta. A nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Eso es parte de donde comienza entonces esa ciencia del comportamiento, donde tú quieres entender qué compra el cliente, haciéndole preguntas para entonces hacer más fácil que ellos te compren, porque tú no vendes nada. Tú lo que debes hacer es que le haces fácil la vida para que él te compre, no vender nada. Y ahí sigue la metodología. Haces preguntas, seas proactivo con la cantidad de clientes adecuados, con la calidad de la llamada. No es solamente llamar a mucha gente, sino
hacer las preguntas correctas en el momento correcto para conseguir la información correcta que te va a facilitar que ellos te compren. Fíjate cómo ahora comienza a tener sentido. Oye, eso no se ve tan difícil. Cambias ese discurso completamente. Sí, claro. Entonces, en vez de tratar de convencer, tú le preguntas a muchos vendedores, ¿qué es vender? Convencer al cliente de que compre lo que tú quieres. ¿A quién le gusta que lo convenza? A nadie. Entonces, nuestro trabajo no debe ser convencer a nadie, sino entender que ellos compran. Y si tú no tienes lo que ellos compran, ya ese tú sabes que no es tu cliente. Eso te ahorra un montón de... Completamente. Esa es parte de la ciencia que obviamente queremos destilar en el libro, que queremos hacer parte de todo lo que estamos enseñando en Hardy, las implementaciones que estamos logrando con muchos de los socios y están consiguiendo 30, 35, 50% de crecimiento anual en ventas, todo con una metodología mucho más sencilla, repetible, es un proceso. Lo que pasa es que la gente que tiene experiencia se le hace muy difícil. Porque el que tiene experiencia dice, yo no vendía aire acondicionado de esa manera, yo lo que hacía era que hablaba y repetía todo lo que me enseñaba el fabricante. Mi aire es el mejor por esto, y hace esto, y el otro no hace esto, y el cliente... Pero eso ¿hace cuánto tiempo fue, no? El día de hoy estamos hablando de otro tipo de consumidores, de otro tipo de industria completamente diferente a lo que era incluso hace 5 años tal vez, ¿no? Exacto, entonces cuando tú haces eso, vendes precio. Yo te recomiendo esta marca por esta otra. Cuando tú vendes productos, vendes precio. Yo voy a repetir eso. Cuando vendes productos, cuando recomiendas productos, vendes precio. Cuando averiguas cuál es el problema de negocio de tu cliente, cuándo le van a entregar, cuáles son los costos de operación, cuánto han invertido en marketing, de manera que si no entregan a tiempo se pierde todo ese dinero. ¿Qué garantías le puedes tú dar? Todo ese tipo de preguntas para cuestiones de negocio, no de producto, es lo que te va a ti a permitir conseguir una venta con un precio más adecuado, pero al mismo tiempo, lo más importante, con la solución perfecta para tu cliente. ¿Tiene sentido? Completamente, o sea, al final del día no solamente es vender por vender, ¿no? Sino encontrar todo este sentido a través de una ciencia, a través de una metodología, como cualquier otra ciencia, ¿no? Al final del día creo que es importante que también estos vendedores se abran un poquito, ¿no? A estas nuevas formas de vender que les facilitaría la vida de una y mil maneras, ¿no? Seguramente. Entonces, sí, me encantaría que les dieras algún mensaje final a nuestra audiencia, que les invites a leer tu libro. Actualmente me mencionas que está en el idioma inglés, pero próximamente estará en el idioma español disponible para toda Latinoamérica. Entonces, háblame un poquito de esto e invita a nuestra audiencia también a que lo lean, por favor. ¿Cómo no? Pues sin duda, les invito a que lean el libro Money Call. Lo leen en 2 vuelos de avión de un par de horas en México, se lee fácil. Está disponible en Amazon, lo vamos a tener probablemente en el próximo mes en español. Y al mismo tiempo quiero dejar algunas reflexiones, ¿verdad? Sí, por favor. También quiero invitar a la gente, vamos a publicar en LinkedIn, que nos siga en LinkedIn, vamos a publicar para que puedan asistir a nuestros eventos el día 22 y 23 de octubre, 22 para los contratistas y 23 para los fabricantes y distribuidores de nuestra industria, en la Ciudad de México, el Hotel Intercontinental Presidente, el fin de semana de la Fórmula 1, así que hay que ponerse las pilas. Ajá. Y el que se quiera hay que coordinar agenda, sí. Así es. Pero yo quiero dejarles con un mensaje importante, principalmente para los vendedores que están en nuestra industria o en una industria de distribución, ya sea distribución de herramientas, distribución de papelería, distribución de cualquier producto, es una venta recurrente. Entonces la venta recurrente no necesita tanta prospección. Yo voy a repetir eso. La venta recurrente no necesita que estés buscando constantemente clientes nuevos. Al contrario, debes enfocarte a los clientes que ya tú tienes. Haz un Pareto, contáctame, te podemos ayudar en eso. Pero el punto es, si eres un vendedor de venta recurrente y estás haciendo mucha prospectación,
revísate, estás desperdiciando un montón de tiempo, porque ¿qué pasa? Los clientes no quieren hablar con alguien que no conocen, no quieren que lo llamen en frío. Estás perdiendo muchísimo tiempo que le pudieses dedicar a estos que ya son clientes tuyos, que ya te conocen, que ya tienen crédito, que saben cuáles son los productos que tú tienes. Es mucho más fácil vender a quien ya te conoce. Entonces, esa sería mi recomendación número 1, muy fácil de hacer, rápida. Tomen eso en cuenta y seguro que les vas a ir mucho mejor. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Jitsi, por compartirnos todas estas reflexiones, por compartirnos esta información que creo que sin duda a mucha de nuestra audiencia nos va a facilitar la vida definitivamente. Muchas gracias también por invitarnos a estos eventos y también a leer tu libro. Espero próximamente que esté aquí en Latinoamérica para poder leerlo. Y también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas nuestras plataformas del Economista. En YouTube nos encuentran como El Economista TV. Y también no olviden revisar el sitio web del Economista para saber toda la información de negocios que tienen que conocer. Nos vemos en un próximo capítulo de Oye Cracks. Yo soy Jimena Bravo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Gitsi, es un gusto tenerte aquí. Chao, chao. Chao, chao. El Economista, podcast.